Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Edison Romero y a continuación voy a explicar cómo se realizó la simulación de este ejercicio que posee aceleraciones relativas. Bien, primeramente este ejercicio fue sacado del libro de Bedford de la quinta edición y nos dice lo siguiente: la barra B mostrada gira con una velocidad angular constante de 1 radián sobre segundo en sentido contrario a las manecillas del reloj. El bloque B se desliza en una ranura circular en la barra curva BC. En el instante mostrado, el centro de la ranura circular está en D. Nos pide determinar la velocidad y la aceleración angular de la barra BC que podemos ver en pantalla. Bien, si podemos visualizar bien este ejercicio, podemos ver que tiene una geometría un poco complicada y con el programa Adams no vendría a ser suficiente para poder realizar el modelamiento de este. Por lo cual he optado por usar lo que vendría a ser el software de NX. Una de las variantes que debemos aquí analizar es la longitud que vendría a ser este eslabón, que lo podemos calcular fácilmente con sumando la distancia de 500 milímetros y sumando la distancia del coseno de 500 milímetros para sacar el vector posición respecto a y. Y también tenemos acá la altura que vendría a ser respecto a j. Elevando todo eso al cuadrado tendremos lo que es la distancia, que nos ha salido aproximadamente de 0.93 metros. Entonces, gracias a la ayuda de este software, entonces he comenzado a modelar parte por parte para después realizar un ensamble. Si podemos ver aquí, tenemos lo que vendrían a ser las medidas de este eslabón. En este caso he optado por un diámetro interior de 20 y un diámetro exterior de 50. La longitud, como ya le había dicho, es de 930 milímetros en este caso. Bien, tenemos esta primera pieza, la guardamos en una carpeta en la cual vamos a tener todos los archivos. Siguiente tenemos lo que vendría a ser la guía, la cual claro que está dibujada respecto al eje. Si podemos ver en el ejercicio, la distancia de centro a centro es de 1000, así que puedo decir que esta distancia de D hasta C es de 500, como se nos proporciona en el ejercicio. Entonces lo que he realizado es el modelamiento de este con la ayuda de varias circunferencias, dando como dato importante lo que vendría a ser el ancho de esta guía, la cual tiene un ancho de 25 milímetros en este caso. Y claro que sí, este también tiene una longitud de 25, que vendría a ser el elemento en donde vamos a colocar nuestra bisagra en la simulación más adelante. Bien, ahora ya tenemos esta parte, nos faltaría solamente el cubo, el cual va a ser el elemento que va a girar con el eslabón. Aquí lo podemos visualizar, igual realizado con las mismas medidas que realicé en la guía, este mismo cubo, para que no tengamos algún problema de sobredimensionamiento o por el estilo. También algo muy importante es que este diámetro tiene que ser igual al del eslabón, que en este caso era 20, igual este tiene un radio de 20. A continuación lo que realizamos es un ensamble, básicamente es eso. Introducimos todo lo que vendrían a ser las piezas, aquí realizamos las respectivas restricciones, aquí vendríamos a usar lo que vendría a ser la restricción de concéntrico. El concéntrico trata básicamente en el cual dos circunferencias van a estar acopladas y van a ser simétricas. Acá, claro, aquí tenemos lo que vendría a ser este ángulo beta, lo hemos calculado, que nos ha salido un valor aproximadamente de 44.4 grados. Entonces, como sabemos que este beta vendría a ser una inclinación la cual nos va a ayudar, aquí hemos calculado este ángulo, el cual nos ha salido 22.2. Es bastante lógico, fijándonos bien en su geometría. Entonces aquí sabemos ya que la inclinación va a ser 22.22 y aquí sabemos que esta inclinación igual, toda esta inclinación va a tener este ángulo de 22.22. Lo que también debemos tomar en cuenta es que la longitud en que estos centros de la circunferencia debe ser de 1000 milímetros, como está en el ejercicio que se nos ha proporcionado.
Todo esto debe estar bien acoplado para poder realizar una buena simulación en el programa ADAMS. Si podemos ver, todo está correcto, no existen interferencias entre piezas ni nada por el estilo. Bien, guardamos todo esto en lo que vendría a ser toda una carpeta y vamos a proceder ahora a simular este mecanismo. Bueno, yo ya lo tengo ya realizado, lo que vendría a hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es voy a abrirlo, claro. Se recomienda revisar videos ya sea en la plataforma de YouTube o en otras plataformas en las cuales explica cómo importar estas piezas de NX a Adams. Es importante guardar el archivo en nx.igs para aquí poderlo importar igualmente en ese tipo de extensión. Si ven aquí tengo lo que va a ser el cubo, la guía. Este uno vendría a ser el eslabón y todo esto ya está guardado. Entonces aquí tenemos que también poner esta opción de modelo de nombre de modelo y ok, nada más. Es lo único de una forma rápida. Entonces, una vez ya tenemos lo que vendría a ser este mecanismo ya en Adams, lo que vendríamos primero a realizar vendrían a ser dar nuestros markers, que vendrían a ser unos ejes auxiliares que nos van a ayudar a realizar lo que vendrían a ser los conectores. En este caso vamos a usar la revolución de junta o bisagra, como yo lo conozco. Aquí, como ya sabemos esta distancia que es de 500 milímetros, entonces ya lo que vendría a ser solo he colocado su posición. Podemos visualizarlo o podemos comprobarlo de la siguiente manera. Programa. Entonces introducimos el primer marker. Como yo lo había mencionado, ya sabemos esta distancia que vendría a ser 500 milímetros. Nuevamente lo colocamos para aquí guiarnos un poco mejor. Acá esta distancia es algo interesante y es muy fácil de deducir. Ya hemos deducido cuál vendría a ser la componente del vector posición en la coordenada y. Gracias a, como les repito nuevamente, aquí vendremos a sumar 500 milímetros más el coseno de beta. Por esto es igualmente 500 milímetros y tendríamos esta distancia hasta aquí. La distancia en este caso de esta distancia horizontal vendrían a ser los 350 milímetros. Entonces, esto calculándolo nos salió una coordenada de aproximadamente 357.23 en el eje de las Y y obviamente los 350 en la coordenada de las J. Lo podemos comprobar. Aquí tenemos la locación, las cuales están en milímetros, obviamente. Bien, tenemos como paso primero C. Ahora, debemos tomar en cuenta que este eslabón va a girar al igual que nuestro cubo. Entonces, lo que yo he realizado, primeramente es con la ayuda de este marker, introducir este conector, el cual nos va a ayudar a que se traslade tanto el cubo con el eslabón al mismo tiempo. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando simulemos. Como primer paso. Lo siguiente, lo que realicé, vendrían a ser introducir nuestras bisagras, ya sea en este eje y también en este eje, con las ayudas, claro, de nuestros markers. Y básicamente tendríamos ya casi la mitad del trabajo realizado. Ahora, como siguiente paso, lo que lo que realicé fue darles lo que vendrían a ser los valores a nuestras piezas. En este caso, si podemos visualizar cómo se resolvió el ejercicio, hemos colocado los mismos datos los cuales teníamos inicialmente para lo que vendría a ser el eslabón. Este eslabón igual tendría la misma velocidad de este cubo y si podemos ver el ejercicio vendría a ser la velocidad en v, velocidad y aceleración en v. Listo, entonces como sabemos que este eslabón va a estar guiado
en conjunto con el cilindro o con el cubo. Lo que vendríamos a dar siguiente vendría a ser los valores para lo que vendría a ser esta guía, los cuales claro que sí están calculados como se pudo explicar, y lo único que hemos realizado fue colocarlos en este software. Claro que sí, la velocidad y la aceleración tanto en X en Y velocidad tanto en X y en Y. Entonces, ya teniendo esto realizado, es muy importante también saber que la junta está dada entre dos cuerpos, en este caso el eslabón y lo que vendría a ser el espacio vacío, o lo podemos decir que vendría a ser una pared. Al igual en esta parte vendría a ser lo mismo. La junta, la que va a ser traslacional, está dada entre, claro, el eslabón y el cubo para que giren iguales y uno no vaya y el otro no. Bien, entonces ya dadas los valores para cada pieza, vamos a proceder a lo que vendría a ser a simular. He calculado un tiempo de 9.132 de lo que va a tardar este eslabón en recorrer todo este sentido. Y como tenemos en el ejercicio que se va a mover de forma antihoraria este eslabón, entonces lo hemos simulado de esa misma manera. A continuación voy a iniciar lo que vendría a ser la simulación. Si podemos ver, la guía igual se está moviendo. Y podemos ver también que el eslabón se está moviendo en conjunto con el cubo que está guiado, que está dado por la guía. Entonces, con esto hemos comprobado que estamos realizando unos cálculos correctos y por una simulación correcta. Muchas gracias por la atención. Esto ha sido todo. Buen día, ingeniero. Mi nombre es David Gutiérrez y yo voy a explicar el desarrollo y la simulación del ejercicio que tengo a continuación. El ejercicio nos dice la barra AB, que sería esta de acá, de la figura mostrada gira con velocidad angular antihoraria constante de 1 radian sobre segundo. El hecho de que sea constante ya nos está diciendo que la aceleración angular de la barra AB es 0. El bloque B se dice una ranura circular en la barra curva BC que tenemos aquí. En el instante mostrado, el centro de la ranura circular está en D, que coincide con la mitad de la distancia entre A y C. Determina la velocidad y la aceleración angular de la barra BC. Lo primero que hacemos es tomar los datos que ya tenemos, que nos da el ejercicio, y encontramos el ángulo beta, que sería el ángulo BBC. Por relaciones trigonométricas tenemos que el ángulo beta es de 44,427 grados. Para poder desarrollar el ejercicio, primero debemos encontrar las posiciones en las que se encuentran nuestros vectores. En este caso tenemos un vector posición de R, A, y un vector de B respecto a A, para así encontrar nuestro vector R respecto a A. Asimismo, tenemos el vector RB igual al vector RC más el vector RB respecto a C. Así ves, encontramos este mismo vector que vendría a ser este de acá. Como se mueve el punto P, se mueve en trayectoria circular, podemos encontrar una velocidad tangencial que a su vez coincidirá con la aceleración tangencial. Encontrando la velocidad de V, que será tangencial a nuestra curva, al eje de rotación, tenemos lo siguiente. La velocidad de V será igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto a la velocidad de A. Con ello encontramos nuestro vector velocidad.
Para encontrar nuestra velocidad relativa, vamos a tener que tomar la siguiente consideración, que la velocidad de v va a ser igual a la velocidad de c más la velocidad de v respecto de c. Descomponiendo esto y haciendo las diversas operaciones, tenemos que la velocidad de v relativa va a ser nuestra incógnita, junto con la velocidad angular de la barra BC, que sería este de aquí. A su vez, por álgebra, podremos encontrar los valores que corresponden a la velocidad relativa de v y a la velocidad angular de BC. Esto nos ayudará a encontrar en el siguiente apartado las aceleraciones. Para el cálculo de las aceleraciones deberemos tomar en cuenta la aceleración de Coriolis y la aceleración normal y tangencial que tiene. A su vez también debemos considerar la aceleración relativa, que sería la velocidad de v sería igual a la aceleración de v sería igual a la aceleración de a más la aceleración de v con respecto de a. Asimismo, tomando las consideraciones necesarias, cálculos algebraicos, obtenemos que nuestro vector AB será de menos 0,857 en y menos 0,35 en j metros sobre segundo cuadrado. Nuestra aceleración en v, ¿qué vendría a ser para acá? En el mismo sentido, aceleración tangencial, en el mismo sentido de nuestra velocidad relativa, ya que la aceleración es tangencial. A su vez, tomamos en cuenta que podemos encontrar también la aceleración relativa de v con respecto a c. Considerando las diferencias incógnitas, encontramos que nuestra incógnita será la aceleración angular de bc y la aceleración tangencial de v. Por consideraciones algebraicas podemos deducir esto. Esto podemos simular en nuestro código de MATLAB, que se mostrará a continuación. Tomando en cuenta la longitud del segmento AD, que tenemos de A hasta D 500 milímetros, pero el programa nos dice que debemos ingresar en metros, entonces corresponderá al valor de 0,5. La altura de B para el instante deseado será desde C hasta B, todo esto de aquí, que nos dice que son 350 milímetros, o lo que en metros significaría 0,35 metros. Esto nos da como resultado los valores esperados. El vector posición de B respecto de A, que coincide precisamente con lo calculado aquí. Así es, el vector posición de B respecto de C coincide también con el encontrado acá. Este programa nos va a ayudar para encontrar los valores para este mismo mecanismo, pero con diferentes magnitudes de las distancias. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, ingeniero, por su atención. A continuación vamos a presentar el ejercicio número 2, el cual dice: en un instante dado la barra AB en los movimientos angulares que se muestran, determina la velocidad y aceleración angulares de la barra CD en este instante, y hay un collarín en el punto C, que es en este punto que se va a mover. Primero debemos encontrar las posiciones de la barra DC, el cual nos va a dar con un ángulo de 30 para obtener así un vector posición en la barra DC. De igual manera, para
encontrar el vector posición de la barra AC, tenemos que encontrar mediante el ángulo y como se mueve de forma horaria, se debe sumar los 270 grados, los cuales nos va a dar 330. Y de igual forma nos da un vector. Después debemos encontrar las velocidades, las cuales mediante esta ecuación se va a separar la ecuación de BC2 es igual a BC4 más BC2 y C4. Esta se va a separar en la velocidad de A más la velocidad de C2A y es igual a la velocidad de D en el punto D más la velocidad de C4D más C2 C4. La velocidad de A y la velocidad de D va a ser 0 ya que es un punto fijo y por ende después reemplazamos, o sea, la velocidad de C2 va a tener su propia ecuación, la cual será la velocidad angular, la cual son datos por las posiciones en la barra A, en la barra CA. De igual forma en la velocidad C4D, en la velocidad C2, C4, la cual se multiplica los ángulos. Por ende, al reemplazar datos y calcular, nos va a quedar en vectores y j únicamente con dos incógnitas. Una, la cual es la aceleración angular en 4 y la velocidad C2, C4. Para ello debemos separar y todas en las que sean en i y todas las que sean en j para encontrar así la velocidad angular en 4, lo cual es menos 10 radianes por segundo, y la velocidad C2, C4. Para las aceleraciones se utiliza la misma ecuación y de igual forma se separan aceleración de A, más aceleración de C2, aceleración de D, aceleración de C4D y aceleración de C2, C4. La aceleración de A y aceleración de D van a ser igual 0, son puntos fijos. Y de aquí en la aceleración de C2A se va a dividir en dos, la cual es la normal y la tangencial. De igual forma, la aceleración de C4D va a ser igual, se va a dividir en normal y tangencial. Y la aceleración de C2, C4 se va a dividir en aceleración relativa en tangencial y la aceleración de Coriolis. Y la aceleración relativa de normal va a ser igual a 0. Mediante las ecuaciones de cada una de estas que ya se conocen las fórmulas, solo se reemplazan las velocidades angulares y por las posiciones, lo cual nos va a dar en vectores las soluciones. Esta se va a reemplazar en la primera ecuación de arriba, por lo cual nos va a quedar en soluciones en vectores y j únicamente con dos incógnitas de igual forma, con las cuales van a ser la aceleración angular de 4 y la aceleración relativa. Y igual forma se separan en I y J para encontrar la aceleración eh, angular en 4, la cual es menos 24 radianes sobre segundo cuadrado, y la aceleración relativa, la cual es 8.43 pies sobre segundo cuadrado. A continuación voy a exponer la explicación del siguiente ejercicio en Excel. Dice, en un instante dado la barra B tiene los movimientos angulares que se muestran. Determine la velocidad y la aceleración angular de la barra CD en el instante. Hay un collarín en C. Bueno, para empezar los datos que tenemos. La velocidad angular en AB es igual a menos 5. La aceleración en AB es igual a menos 12. El módulo del radio posición en AC es igual a 2 pies y el módulo de la posición DC es igual a 2 pies. Bueno, para empezar con el cálculo, primero vamos a calcular las posiciones. La posición de DC es igual a 2 por el coseno de 30 en I más seno de 30 en J. Realizamos las respectivas operaciones transformando a radianes debido a que Excel trabaja bajo estos términos y nos queda 1.732i y 1 en J. Como podemos observar aquí, la posición en AC vuelta va a ser igual a 2, como tienen el mismo módulo, por el coseno de 330 más el seno de 330. Entonces realizamos las respectivas operaciones como se puede observar.
que es el 2 por coseno de radian de 330, y nos da como resultado en la componente en I 1.732 en I y menos 1 en J. Ya, para el siguiente paso, para las velocidades, sabemos que la velocidad en C2 es igual a la velocidad en C4 más la velocidad en C2 y C4. La velocidad en C2 se divide en velocidad en A y velocidad en C2 respecto a A. Y esto es igual a la velocidad de C4 se divide en la velocidad de D más la velocidad de C4D y más la velocidad de C2C4. Entonces, para los siguientes cálculos vamos a utilizar la siguiente tabla que tenemos aquí ya realizada del producto cruce entre dos vectores, la velocidad angular en W2, ¿ya? Por lo cual vamos a poner en la siguiente tabla W2, que va a ser igual a 0, 0, menos 5. Es menos 5 debido a que se está moviendo en sentido horario. Y su vector posición, que ya lo habíamos calculado anteriormente, nos da como resultado menos 5 y menos 0.86, como podemos observar en componente I y J respectivamente. Para la velocidad 4 angular es nuestra incógnita, por ende solo dejamos expresado como 0, 0, 1 y el vector posición en C4D, que es el siguiente, y nos da el siguiente resultado, menos 1 en I por la velocidad angular en 4 y más 1.732 J por la velocidad angular en 4 de 30 y seno de 30, que nos da 0.8666, y como podemos observar aquí tenemos los respectivos cálculos que me da menos 0.5. Toda esta ecuación la expresamos, ordenamos los términos en I y en J. Menos 5, menos 0.86, menos 1 velocidad 4 angular y 1.732 velocidad 4 angular. Y ponemos 0.866 velocidad en C2, C4 y menos 0.5 velocidad en C2, C4. Entonces lo que hacemos es, como podemos observar aquí vamos a eliminar este W4, y lo que procedemos a hacer es multiplicamos los componentes I por 1.732 y tenemos el siguiente resultado, que nos da que la velocidad en C2, C4 es igual a menos 17.32 pies. Y escogemos cualquiera de estas dos ecuaciones, reemplazamos con nuestro valor ya encontrado y nos da que la velocidad 4 angular es igual a menos 10 radianes sobre segundos. Lo que nos quiere decir esto es de que está yendo en sentido horario. Procedemos a calcular la aceleración. Para el cálculo de la aceleración tenemos la siguiente ecuación. Aceleración de C2 es igual a aceleración de C4 más la aceleración de C2, C4. Entonces, despejamos en los términos correspondientes que la aceleración de C2 es igual a aceleración de A más la aceleración de C2A es igual, y la aceleración de C4 se divide en aceleración de D más la aceleración de C4D. Y la aceleración de C2, C4 es la misma. ¿Ya? Seguimos con la explicación. Para este término y este término vamos a dividir en componentes. La aceleración en A y la aceleración en D se eliminan porque no existe. Procedemos a la aceleración de C2A normal y aceleración de C2A tangencial es igual a la aceleración de C4D normal y la aceleración de C4D tangencial. Esta aceleración de aquí, aceleración C2 y C4, se va a dividir en la aceleración
referencia tangencial más la aceleración de Coriolis. Procedemos con los cálculos de cada componente en forma individual. La aceleración de C2A normal es igual a la velocidad 2 angular producto cruz de la velocidad 2 angular producto cruz de del vector posición C2A. Ponemos aquí los términos que era 0, 0, menos 5, la posición 1.732 menos 1. Los resultados nos da y hacemos vuelta al producto cruz de 3 vectores. Entonces tenemos que ahora multiplicarle por A. Y sería 0, 0, menos 5 y nos da los siguientes resultados. Menos 43.3 en I y 25 en J. Procedemos a la aceleración C2A tangencial, que es igual a la aceleración 2 angular producto cruz del vector posición C2A. Entonces realizamos el producto cruz entre dos vectores, que es 0, 0. Esta aceleración 2 es menos 12 porque está en sentido horario. Y es el mismo vector, posición 1.732 y menos 1, lo cual nos da como resultado menos 12 en I y menos 20.784 en J. Procedemos a calcular la aceleración C4D normal, que es igual a la velocidad 4 angular en términos de K por el producto cruz de la aceleración 4 angular y por el producto cruz de la posición del vector posición en C4D. Entonces, venimos a la siguiente tabla donde podemos ver que esta velocidad angular 4 ya la calculamos, nos era menos 10, si podemos observar aquí. Entonces 0, 0, menos 10, ponemos el vector posición y le aplicamos por igual acá abajo y aquí ponemos el vector posición, nos arroja los siguientes resultados, menos 173.20 en I y menos 100 en J, como se puede observar aquí. Entonces lo que procedemos es a calcular la aceleración C4D tangencial, que es igual a la aceleración 4 angular por el vector posición C4D, que es acá. Entonces, como esta aceleración 4 angular no la conocemos, dejamos expresado en términos de 1. Y esta posición si la conocemos, solo reemplazamos datos y nos da que es menos 1 en I y nos da aquí que es más 1.732 en J. Esto multiplicado cada término y J por la aceleración 4 angular. La aceleración referencial tangencial es igual a la aceleración referencial por el coseno de 330 en I más el seno de 330 en J. Para este cálculo respectivo, como solo es un producto punto, entonces el coseno por radianes de 330, que nos da 0.866 por la aceleración referencial en I y menos 0.5 aceleración referencial en J. La aceleración de Coriolis, su fórmula es 2 por la velocidad 2 angular por el producto cruz de la velocidad en C2 y C4. Entonces, esta velocidad en C2 y C4 ya la teníamos. Aquí tenemos un módulo, entonces lo único que procedemos a hacer aquí, como podemos observar, es este es el coseno de 330 multiplicado por el módulo, que es menos 17.32, y aquí vuelta el seno por el módulo, que es menos 17.32, y nos da como resultado, multiplicándole por su aceleración, por su velocidad 2 angular, que es 0, 0, menos 5, nos da como resultado este término, que es 86.60, pero ya multiplicado por nuestro coeficiente, que es el 2. Y aquí de igual forma 150 en J, pero ya multiplicado por el 2. Lo cual nos da como resultado una aceleración de Coriolis de 86.6 en I
y 150J. Entonces, realizamos todo esto, dejamos expresado en componentes I y J. A continuación separamos en componentes I y J, como se puede observar aquí. Entonces, como podemos observar aquí, este término no tienen las variables las variables de aceleración 4 angular y la aceleración referencial, por eso nos queda un valor de 31.30. Lo mismo hacemos con los componentes en J y nos queda menos 45.78. Estos conservamos, estos valores de aquí, y lo que procedemos a hacer acá abajo es, como podemos observar, vamos a eliminar la aceleración 4 angular, entonces solo vamos a multiplicar toda esta componente I, vamos a multiplicar por 1.732. Hacemos la debida multiplicación y nos queda como resultado que 8.43 es igual a la aceleración referencial. Es decir, que la aceleración referencial es igual a 8.43 pies sobre segundo al cuadrado. Bueno, para el cálculo de la aceleración 4 angular, lo único que hacemos es cogemos cualquiera de estas dos ecuaciones y reemplazamos la aceleración referencial que ya tenemos y nos da como resultado que es igual a menos 24 radianes sobre segundo al cuadrado. Como podemos observar, aquí tenemos todos los datos: la aceleración referencial, la aceleración 4 angular, la velocidad de C12 y la velocidad 4 angular. Como ya dije, el signo negativo significa que está en sentido horario, es decir, de acuerdo a las manecillas del reloj. Y aquí podemos observar todos los cálculos, todas las tablas, todas las ecuaciones que hemos realizado. Y para que no nos confundamos con la operación que hicimos aquí, voy a dejarle aquí expresado como vector la velocidad C2C4. Y así ya tenemos todos nuestros datos, para no confundirnos. Buenos días, ingeniero. Yo soy Kevin Sánchez y a continuación procederé a explicar el ejercicio. En un instante dado, la barra AB tiene los movimientos angulares que se muestran. Determine la velocidad y las aceleraciones angulares de la barra CD en ese instante. Hay un collarín en C. Entonces procedemos a simular en el software matemático Adams, para lo cual nosotros vamos a proceder a marcar lo que son puntos de referencia o marker, que nos va a servir para realizar nuestra figura. Vamos a comenzar por la parte 3. Entonces mostramos la parte 3, para lo cual nosotros vamos a agregar un marcador en la parte 15 que nos va a servir de referencia para las demás piezas. Y también vamos a proceder a utilizar una bisagra en la parte inferior. Estas bisagras las ubicamos en conectores y se le conoce como bisagra o articulación de revolución y lo ubicamos en el marcador de la parte inferior. A continuación trazamos un cilindro que viene a ser en cuerpos y cuerpos rígidos un cilindro, y en la parte superior nosotros podemos trazar otro marcador que viene a ser el siguiente, donde vamos a ubicar las demás piezas. Y en la parte superior nosotros tenemos conectores, lo que vienen a ser marca el conector 2 y el conector 1. El conector 2 lo ubicamos aquí y tiene el nombre de articulación cilíndrica, y el otro conector tiene el nombre de conector esférico, que vienen a ser los ubicados en esta parte. Estos son unidos mediante los marcadores. A continuación les procederé a indicar la parte 4. La parte 4 lo ubicamos asimismo en la parte superior con un marcador y procedemos a mostrar las siguientes partes. Es importante utilizar los marcadores. Para esto nosotros utilizamos un marcador en la parte 13, marcador 13 que viene a ser en la parte superior, donde vamos a ubicar nosotros el inicio del cuerpo.
del cuerpo rígido, que viene a ser un cilindro. Tenemos un marcador en la parte 12 y el centro de masa que se ubica naturalmente, para lo cual nosotros tenemos que utilizar una bisagra también en la parte superior, que es la parte la articulación 3, que nos sirve para dar el movimiento tanto en la parte superior, inferior y en la parte de la barra. Nosotros tenemos que agregar una moción que viene a ser en la parte superior y lo ubicamos aquí. Y aquí también podemos generar los puntos. La fuerza de gravedad que viene por diseño, y la simulación la procedemos a observar, que es la siguiente. Como pudimos observar, se cumple la simulación realizada en el ejercicio. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.